Ok, buenas tardes a todos y todas. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este momento. Mi nombre es Cristian Latle y yo soy académico de la Universidad Nacional y de la Universidad Latina. Y bueno, para mí es un placer iniciar esta transmisión. La verdad, soy muy contento porque hace un ratito tuvimos una transmisión muy similar con estudiantes y el feedback fue bastante bueno. Me van a disculpar un segundito porque no tengo retorno, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Y regálame un segundito nada más para compartir una dirección. Cosas que pasan en programas en vivo, como estas, cuando uno da clases en directo. Ok, vamos a ver, ahora sí. Ahí estamos. Vamos a compartir este. Vamos a ver, tiene que verse ahí. Ahora sí. Perfecto, gracias. Gracias por compartir conmigo este ratito. Voy a tratar de hacer algo que hace rato no disfruto, que es dar una clase, en el sentido de que siempre uno anda como muy estresadito, como que uno siempre anda como en 220, digo yo siempre, ¿verdad? Que la gente anda muy complicada. Entonces, yo quisiera pues aprovechar este espacio para conversar con ustedes, compartir con ustedes. A mí se me pidió que les diera a los profesores de la sede Pacífico 4 ponencias sobre temas, sobre diferentes temas que tienen que ver con la virtualidad de los procesos. Y bueno, yo aprovecho este espacio también como por si algún otro profesor de la sede Pacífico o de alguna otra parte del planeta, porque la verdad ya uno no sabe dónde salen los cibernautas que siguen las transmisiones, pues quiere aprovechar el espacio, lo puede hacer también, ¿verdad? En este caso, una de las 4 sesiones, que es esta primera, la quiero utilizar para compartir un estudio que hizo la universidad que se llama Análisis de resultados de la evaluación de virtualización de cursos en la UCR ante la pandemia del COVID-19 desde la perspectiva estudiantil. Me parece que para empezar este ciclo de conversatorios, digamos, de conferencias, de charlas, no sé cómo ponerle en este caso, pero yo quisiera verlo más como un tipo de conversatorio donde ustedes pueden escribir en la transmisión del Facebook Live y yo puedo estar leyendo sus comentarios que dejan aquí en la transmisión. Yo quisiera aprovechar este espacio para hacer un par de reflexiones. Quiero irme por el lado de las reflexiones. Esta charla está pensada y está dirigida a colegas profesores, pero como está en transmisión de Facebook Live, está abierta a otras personas. Yo quisiera hacerlo más como modo charla, como modo conversación, como modo que ustedes se desahoguen, profesores, porque también nosotros la hemos tenido difícil en este año y medio de virtualidad y no necesariamente solo los estudiantes la tienen difícil, todos en realidad la hemos tenido difícil. De alguna u otra forma, este proceso de virtualización de los procesos educativos y los entornos virtuales, pues ha complicado la cosa por todo lado. Bueno, en esta sesión quiero hablar de este estudio que me parece muy interesante y quiero hacer un par de reflexiones que podríamos todos interiorizar y tal vez visualizar de una manera diferente en el sentido de que debería verse como una oportunidad o como una posibilidad para que todos crezcamos dentro de esto que se llama virtualidad. Hace un rato cuando hacía el otro Facebook Live, yo comentaba y la gente que escribía en la transmisión mencionaba que yo comentaba que no todo ha sido negativo en estos procesos de virtualización. Leyendo esta investigación de la doctora Kikut, me di cuenta que en la UCR los procesos de virtualización comenzaron allá por el 2009, 2007, 2008, 2009, en esa temporada, y se empezó, digamos, como a comprender que había que tener un respaldo de los procesos virtuales educativos. Yo soy sincero y voy a hacer una de las tantas confesiones de parte que hago. En mi caso, yo tuve mi primer encuentro con la virtualización de los procesos educativos cuando saqué mi maestría, allá por el año 2012,
2014, por ahí, ya casi 10 años, 2012. Una vez un profesor, Enrique, recuerdo claramente su nombre, nos dijo que no podía llegar a las instalaciones de la universidad y que nos iba a pasar un link, una dirección de internet, no fue lo que nos dijo, donde le debíamos dar clic a la dirección y ahí nos íbamos a encontrar todos. Para mí aquello fue una cosa, digamos, diferente, nunca la había vivido y resulta que ese día empecé a tener contacto con Zoom. Mucha gente descubrió Zoom hace año y medio. Yo descubrí Zoom en el 2012. Entonces, pues eso podría pensar o podría revisar que Zoom es una plataforma que estuvo en el momento y el lugar indicado en tiempos de pandemia, pero que le venía luchando por hacerse conocida desde hace mucho tiempo atrás. Estas son dos imágenes que yo quisiera que la gente que está siguiendo la transmisión pues reflexionáramos sobre ellas. En la derecha está una foto de la famosa partícula del SARS-CoV-2 que produce el coronavirus. Y justamente la imagen es una de las tantas que se ha visto alrededor del planeta en el último año y medio. Y el tema se llama coronavirus porque las partecitas rojitas justamente son la corona del virus, por eso el tema de coronavirus. Por mi trabajo en colegios médicos veterinarios, como encargado de comunicación, entendí que los virus, como el coronavirus, hay muchos. Sin embargo, este fue el que dio, para desgracia de mucha gente, el salto a la fama, ¿verdad? Pero que esto es una enfermedad que en algún momento determinado era una enfermedad que se transmitía solo entre animales y pues esta pues dio el salto a los humanos. Una famosa zoonosis, como se le conoce a este tipo de enfermedades. Y en la derecha, pues tenemos, yo digo que no solo el sistema sanitario universal está luchando contra el coronavirus, el sistema educativo también, que es la otra parte que nos interesa. Y el sistema educativo, al igual que los otros sistemas, como el sanitario, pues simple y sencillamente no estaba preparado para enfrentar esta situación que tenemos desde hace año y medio. Insisto, desde el 2009 en la UCR y desde el 2017, desde el 2007 en otras universidades, 2010, 2011 en otras universidades, pues los procesos de virtualización de la educación se venían hablando, pero como no había la necesidad, y la inventiva es la madre de todas las necesidades, pues como no existía la necesidad, pues simple y sencillamente, bien que mal, despacio que rápido, el sistema educativo iba poquito a poco haciendo suyos, asimilando como si, los procesos de virtualización, de los procesos de los entornos virtuales. Para mí es pasmoso, para mí es un poco complicado de comprender que un niño de 8 años, de 6 años, de 7 años, tenga que pegarse a una computadora para recibir su proceso formativo. Y lo hablaban en la ponencia anterior. Comprendo y entiendo y estoy claro que los entornos virtuales son los nuevos espacios donde tenemos que jugar el juego del proceso educativo. Eso yo lo tengo claro, muy claro. Lo que pasa es que esos entornos virtuales, dependiendo de la madurez de las personas, no necesariamente van a ser bien aprovechados. Y aquí hago la primera gran aclaración. Estamos entendidos de que el proceso cognitivo, el proceso de maduración de un niño que está en primero o segundo grado, pues evidentemente no es igual al de una persona que está haciendo la transición del colegio a la universidad o quien está sacando su doctorado, o su maestría o su licenciatura. Sin embargo, de una sola vez lo recapitulo, nadie estaba preparado para ese marzo
fatídico del 2020. En ese contexto, en esa realidad, en esa condición, me parece que acertadamente la universidad plantea el entender o el comprender que había que estudiar, había que analizar ese proceso de evaluación o ese proceso de la evaluación de la virtualización de los cursos. ¿Por qué? Porque justamente nos arroja información que más adelante la vamos a ver que se vuelve muy valiosa. En ese contexto, en junio, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses después que se decide dar el lockdown, el apague y vámonos, aparece este estudio de la doctora Kitkut Valverde, de la doctora Lorena, doña Lorena, que me parece muy, muy valioso. Yo extraje ciertos elementos que quisiera compartir con ustedes y que los quiero dejar en la mesa para que tal vez en otros foros o en otras instancias se puedan retomar desde un punto de vista constructivista y positivista. Un 17 de marzo en la Universidad de Costa Rica, en el primer ciclo lectivo del 2020, se vio interrumpido 2 días después, cuando se le solicitó al personal docente suspender todas las clases presenciales para implementar de la noche a la mañana la enseñanza virtual. Si bien esta institución venía trabajando desde hace varios años en la virtualización de algunos cursos, la gestión de migrar toda la oferta académica a esta modalidad no resultó en una tarea fácil ni para el profesorado, ni para estudiantes, ni para administrativos, yo le agregaría. Vean que hay una cita. En muchos casos no se contaba con los requerimientos mínimos de espacio, equipo, conexión a internet para el óptimo aprovechamiento de las lecciones. Voy a tratar de segregar este entrecomillado porque es parte de la realidad que aún vivimos. Primero, nadie estaba preparado para un proceso virtual de la noche a la mañana. Literalmente fue de la noche a la mañana. Fue, ya no venga a la universidad, ya no va a tener profesores al frente suyo, estudiantes, ya no va a tener estudiantes al frente suyo, profesores. El sistema administrativo, el aparato administrativo no le va a poder ayudar como tradicionalmente en los últimos 60, 70 años lo había hecho, y ahora literalmente juéguesela en el sentido de que ahora todo tiene que ser en las diferentes plataformas que tenga la universidad. Eso fue de la noche a la mañana. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Aquí hubo una ruptura directa, completa, cual si fuera un terremoto. Se partió el agua en dos, se partió la tierra en dos. 1. 2. El tema de conectividad, y más adelante lo vamos a revisar, se vuelve un gran tema. Y se vuelve un gran tema que, y ahora lo vamos a ver en las estadísticas, los estudiantes y los profesores que no tenían de previo las condiciones de conectividad a internet, posiblemente no lo lograron en el primer ciclo. Posiblemente les fue traumática aquella experiencia. Hay que recordar que en Costa Rica, al menos en el sistema educativo de secundaria, el 50% de la población no tiene acceso a internet. Eso es un dato nefasto, eso es un dato lapidador, es un dato que sinceramente deprime a cualquiera que ama un proceso educativo como somos los profesores, ¿verdad? Eso es simple y sencillamente la brecha entre quien tiene educación y quien no tiene se aumentó porque el 50% del estudiantado no tiene cómo acceder a internet. Punto. No hay más discusión en el tema. El dato es frío, concreto y directo. Y ahí entra una intencionalidad que también la UCR tuvo, que fue de brindar internet o de brindar las facilidades para conectarse a internet. Yo le agregaría a esto el cómo aprovechar una lección, porque entonces ahora el concepto cambia. Cuando vamos en presencialidad, pues simple y sencillamente era eso. Teníamos un proceso presencial de educación, de proceso formativo, donde en la Sagrada Aula se daba el proceso de experiencia, creatividad y conocimiento. Ahora resulta que tenemos clases asincrónicas y clases sincrónicas.
cosa que viene a seguir rompiendo paradigmas. Por supuesto que la clase asincrónica es aquella donde el estudiante, producto de la preparación del material que tiene el profesor, puede desarrollar o puede implementar o puede utilizar ciertas habilidades y recursos. No con cara a cara, no con la posibilidad de que el profesor responda a los cuestionamientos que tienen los estudiantes. Pero por lo menos lo puede hacer de una forma atemporal. En cambio, la sincrónica es básicamente lo que estamos tratando de hacer en este momento. Y por cierto, si la gente quiere participar dejando comentarios o preguntas, no necesariamente va a tener todas las respuestas, pero con mucho gusto las compartimos y vamos generando comunidad en esta transmisión de Facebook Live. Creo que queda claro los requerimientos mínimos de conectividad, los requerimientos mínimos de equipo también, que esa es otra condición. Yo quisiera comentar una experiencia que me pasó en prepandemia, incluso eso fue como en el 2019, 18 por ahí, donde un estudiante en una universidad me dijo, profe, es que usted deja muchas tareas. Yo le dije, bueno, mi estimado, es parte del proceso. Me dice, no, profe, yo no tengo problema en que deje tantas tareas, el problema es que yo no tengo computadora. Entonces, a mí se me complica mucho el estar desarrollando las tareas porque todo lo que tengo que hacer en el celular. Eso a mí me partió el corazón, de verdad, porque yo tengo 20, 25 años de tener acceso a internet y tener acceso a una computadora. Y en pleno siglo XXI, que un estudiante me dijera eso, pues nunca me había tocado vivirlo como tal. La imagen de la derecha es una comparación que me gustaría que hiciéramos. Es una condición que me gustaría que la gente sintiera. Veníamos del lápiz y el papel y poco a poco introduciendo procesos formativos tecnológicos de entornos virtuales. Hay un sismo, hay un vacío, hay un hueco, hay una línea ahí en el tiempo que se llama pandemia, que se llama COVID-19, que se llama SARS-CoV-2. Y del otro lado está la tecnología. Esto genera, posiblemente, va a generar en los próximos años, posiblemente esta condición va a generar la mayor fractura en la educación en nuestro país, como nunca se había vivido, porque los que tienen acceso son los que se están salvando y los que no tienen acceso, pues se van a quedar rezagados. Y por supuesto que el primer gran reto que presentó la pandemia fue el cambio de lo presencial a lo virtual. En muchos casos no se estaba preparado para esto. En otros estaba en un formato beta, o sea, en un formato de prueba. Sin embargo, las brechas digitales están ampliando las brechas de formación. Y eso es para mí muy lamentable, porque los que antes no tenían acceso ahora no lo van a tener más. Y eso a mí, pues, me parte el corazón. Pero es una realidad que no puedo tapar con un dedo. Hay un cambio forzado. Ese cambio forzado implica en una situación inesperada, que en una situación complicada, pues los estudiantes y los profesores se vieron obligados a trasladar todos los procesos de una clase, pues, a una computadora y a un entorno virtual. El más conocido será Moodle a nivel global. Pues por obvias razones, ¿verdad? Es de acceso libre y la gente lo puede utilizar sin problema. En estos tiempos también he escuchado a Chamilo, que es otro entorno virtual que trata de asimilar o asemejar o poner, ¿cómo se llama? Lo que en un aula presencial sucedía. Lo que pasa es que eso nunca va a suceder. El aula virtual tiene el aula presencial tiene esa magia de la interacción inmediata y los estímulos inmediatos y las respuestas inmediatas.
Yo no estoy diciendo que los entornos virtuales no lo tengan. Lo que pasa es que son diferentes escenarios, son diferentes condiciones, son diferentes espacios y no se pueden comparar jamás. Hay días en los que se puede notar mucha energía y hay otros en los que cuesta mucho. Esta imagen para mí es bastante ideal porque el conocimiento es eso, conocimiento. Está guardado en un libro, está guardado en una biblioteca, está guardado para quien lo quiera acceder. La experiencia es esa aplicación de conocimiento y la creatividad es la forma en que cada quien lo resuelve. El problema es cuando las condiciones no son iguales para todos, no se fomentan de la misma manera. Yo quisiera preguntarles qué se están haciendo. Cuéntenme qué están haciendo en la transmisión. Escríbanme por favor la transmisión. Quiero saber qué están desarrollando, qué están viendo. Quisiera que me contaran en qué momento o en qué lugar o en qué situación estaban atravesando 17 de marzo del año 2020. Ahora los que están participando les agradecería que me escribieran y que me dijeran en qué están pensando en este momento y qué estaban viviendo en aquel momento. Me gustaría saber si están escribiendo en la transmisión del Facebook Live, porque sí me gustaría saber qué están pensando, qué están viviendo, qué han vivido en esta pandemia, qué se les ha complicado, qué se les ha favorecido. Yo, por ejemplo, les puedo comentar algo. Yo soy académico en Sarapiquí, en Campus Sarapiquí, en la Universidad Nacional. Y en el contexto de la pandemia, a mí me tocó impartir cátedra, me tocó impartir clases en el segundo ciclo del año pasado. Yo le tengo mucha pereza a manejar a través del Cerro Surquí. Y ese cerro yo no lo cruzo después de las 3:30 de la tarde. Y siempre me toca el segundo ciclo, entonces siempre me toca que coincida con el invierno. Y por primera vez en 6 años que tengo a ser académico de la Universidad Nacional, no tuve que cruzar un semestre el Surquí. Eso me dio mucha paz interna, pero me complicó mucho porque el 50% de mis estudiantes no tenían conectividad, no tenían forma de conectarse a clases sincrónicas. Y aprovechando la tecnología, pues de lo que hacía era impartir la clase sincrónica a los 10, 20 estudiantes que podían y la otra mitad lo que hacía es que les subía las clases o les pasaba las clases por WhatsApp y cada quien cuando tuviera conexión o saldo pudiera bajarlas y aprovechar. Eso es en lo que estoy pensando en este momento, que mis estudiantes del ciclo pasado, del 2020, pobres, tuvieron que enfrentarse a una virtualidad no deseada y no requerida, y a una virtualidad que tal vez ensanchó esa diferencia de quienes sí tenían acceso a educación a quienes no tenían acceso a educación. En el ámbito académico, las consecuencias del COVID en una primera instancia es que quien estuvo en aprendizaje en línea de previo, pues lo que hizo fue sentir un poquito más de ácido. Lo que hizo fue sentir un poquito más de condiciones de aprovechar los diferentes entornos virtuales. El problema fue cuando la enseñanza se convirtió en remota de emergencia, en donde usted estaba planteando un curso en su sílabo, en su plan de curso, usted estaba planteando una metodología para aplicar con los chicos y pues simple y sencillamente no funcionó porque usted le dijeron de la noche a la mañana, literalmente, no, ahora de todo en entornos virtuales. Primero, si el profesor no estaba habituado a los entornos virtuales, estaba realmente complicada la cosa porque él tenía que aprender a utilizar los entornos virtuales. Uno. Dos, si los estudiantes no tenían la familiaridad de los entornos virtuales, entonces simple y sencillamente tenía que pasar las mismas del profesor. Y tres, el sacarse, como digo yo, el chip de estar en la presencialidad a la virtualidad,
posiblemente iba a generar, o posiblemente generó, y hablo a título personal, una ansiedad profunda por no poder ayudar a los estudiantes en sus procesos formativos. A mí me pasó que me dio ansiedad un par de veces. Yo dije, ya no puedo más con esto, ya intento, ¿cómo se llama? Ayudar a los estudiantes, pero mi tiempo no me está dando, más porque para mí la educación es un cuarto de tiempo, a veces medio tiempo, nunca es un tiempo completo. Entonces, llegó un momento en que casi colapso porque yo sentía que no estaba pudiendo rendir con el entorno virtual, con las nuevas dimensiones, y me hacía pensar y me hizo repensar que yo no era buen profesor. No estoy diciendo que lo sea, pero tuve por primera vez ese cuestionamiento interno de que de verdad si lo iba a lograr con los estudiantes. Y en un momento determinado frené y dije, a ver, o me adapto a lo que está sucediendo, que en ese momento estaba de forma en emergencia, en luces rojas, o me adapto a lo que tengo, o simple y sencillamente la rueda del progreso me va a pasar por encima y no lo voy a lograr. Y lo peor de todo, los chicos que tengo a cargo los voy a defraudar. Entonces ahí entendí que tenía que madrugar más, acostarme más tarde y poder ayudarles a los estudiantes con recursos adicionales. ¿Qué pasa en Costa Rica con el tema de conectividad? ¿Cuáles son los datos que podemos entender y cuáles son los datos que podemos comprender de la conectividad en el país? La otra piedra en el zapato. Bueno, el 88% de la población tiene acceso a Internet, lo cual no significa que sea Internet de banda ancha, no significa que sea Internet de calidad, no significa que tenga cobertura en todo el país. Eso es lo primero que hay que comprender. Solo el 88% tiene acceso a Internet. 88 cada 100 personas sí tienen acceso a Internet. No sabemos si es por teléfono, no sabemos si es por Wi-Fi, no sabemos si es desde una tablet. Lo que sí sabemos es que 88 cada 100 tienen. O sea, 12 de cada 100 quedaron excluidos de una sola vez, porque ni siquiera tienen acceso. 3.500.000 personas lo tienen en el teléfono y 485.000 personas lo tienen de manera fija. ¿Ok? Dato importante que necesito que lo guarden por ahí. Aquello que todo el mundo repite, que dice que todos tenemos internet, no es cierto. De una sola vez. Solo el 88% según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y el tema de conectividad entonces se convierte en, yo puedo tener las ganas, yo puedo tener la necesidad, yo puedo tener el deseo de estudiar, pero si no tengo internet, me quedé fuera. Punto. Además. Dice el informe, antes de la pandemia, varios estudios realizados por el Estado de la Educación habían señalado que la falta de acceso a recursos tecnológicos y docentes calificados figuraban entre los principales factores asociados a los bajos rendimientos que mostraban los y las estudiantes que vivían fuera del gran área metropolitana. Con el COVID-19, estas brechas pueden ensancharse si no se atienden con rapidez, con celeridad. Y al día de hoy no existe ningún plan directo para atacar la conectividad en nuestro país funcionando. Seguimos funcionando bajo la premisa de que todo el mundo tiene internet. Es más, les comento otra anécdota. Yo tenía internet de, creo que era 10 megas en mi casa, antes de la pandemia. Utilizaba muy poco el internet y de hecho ni siquiera tenía la posibilidad de tener un wifi dentro de la casa. Cuando me llega el nombramiento de la Universidad Nacional en el segundo ciclo del año pasado, al día siguiente tomé 3 decisiones. 1, poner internet inalámbrico en la casa. 2, subir a 100 megas. Y 3, buscar una computadora no de escritorio, sino portátil, para poder tener la facilidad de moverme en toda la casa si fuera del caso que en algún momento la señal me iba a fallar. Igual tengo la computadora de escritorio de respaldo.
La brecha se ensanchó, evidentemente, por el tema del ausentismo de los estudiantes. Claves para motivar en entornos virtuales. Yo creo que aquí hay que repartir responsabilidades y hay que saberlas repartir, porque tampoco debería verse como, ay, no, eso está mal, o ay, no, eso está bien. La primera responsabilidad que yo repartiría es que el estudiante tiene que entender que está en un proceso de autoaprendizaje en los entornos virtuales. Si el estudiante no tiene la capacidad para comprenderse como que él es el responsable de un proceso de autoaprendizaje, está mal. Y no solo en los procesos virtuales, en realidad uno como estudiante es el responsable de lo que uno hace, eso está claro. Pero ahora la virtualidad hace que esa condición se aumente, se maximice, se exponencie, porque si no, el profesor no puede estar a la par del estudiante físicamente para decirle qué. Puede acompañarlo con un grupo de WhatsApp, como todos tenemos en nuestras clases. Puede acompañarlo respondiéndole correos, pero no es lo mismo. Se vuelve frío, se vuelve seco, se vuelve gris, se vuelve distante. Y tampoco es que soy un romántico de la presencialidad, porque, digamos, en un momento determinado también la presencialidad tiene otros problemas que tampoco se resolvieron y ni se van a resolver de la noche a la mañana, como si tuvimos que migrar de un día para otro a entornos virtuales. Dos, o sumado a esto, la tutorización proactiva. Yo quiero que ustedes, colegas, profesores, piensen cuánto rato le dedican a la atención docente, atención estudiante, perdón. Es que ustedes me pueden decir, bueno, es que yo tengo una hora de atención estudiante y en esa hora nadie llega cuando era presencial. Sí, es cierto. Yo antes de empezar las clases siempre justamente ponía la atención estudiante una hora antes de la clase para ver quién llegaba. Y en 5 o 6 años de ser académico en la Universidad Nacional, solo un estudiante llegó una vez 20 minutos antes media hora antes de la clase. Y a mí me sorprendió mucho porque yo le dije, mira, sos el primer estudiante que llega a utilizar la hora estudiante. Me dicen, profe, yo es que la verdad tenía tiempo y me vine. Ah, entonces yo tengo que tener el tiempo para atenderlo a usted, pero usted no tiene el tiempo para venir a consultarme a mí. Y cuando es el examen, entonces ahí usted sí tiene tiempo para preguntarme a mí. Yo creo que al final de cuentas eso se presentaba en virtualidad, en presencialidad, perdón. Ahora en virtualidad es el estudiante piensa que nosotros tenemos tiempo para responderle preguntas a las 3 de la mañana o un domingo a las 8 de la mañana. Insisto, cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su momento. Pero es lo mismo responderle con un audio de 30 segundos a un estudiante que no sabe cómo responder una pregunta que se vio en diferentes formatos dentro de una clase sincrónica, a estar con el estudiante y volverlo a ver en los ojos y decirle, ¿verdad que tu proceso en tu casa de divorcio de tus papás te está afectando y eso está impidiendo que tengas más asertividad con tus estudios? Es que hasta mandar un mensaje de WhatsApp, porque si usted me lo pone en mayúsculas que me está gritando o me está alzando la voz, vean qué complicado. Entonces, colegas, ¿qué hacemos? ¿Cómo atendemos a un estudiante? ¿Cómo le decimos que lo que está haciendo está mal sin herir sus susceptibilidades? He escuchado muchas quejas de estudiantes que dicen que los profes lo único que hacen es mandar tareas para llenar el tiempo. Bueno, pero las tareas siempre han existido, los quizzes extraclases siempre han existido, los proyectos finales siempre han existido, la resolución de casos siempre ha existido. Tal vez, y ahí quisiera que la gente que está siguiendo la transmisión participara, tal vez es que será que el estudiante ahora entendió su rol o es que el profesor, para quitarse a los alumnos de encima, lo que hace es atiborrarlo de materia y de proyectos para quitarse la responsabilidad y decir que sí hizo. No sé, son preguntas generadoras, son preguntas retóricas las que estoy haciendo. Pero evidentemente, los problemas de la presencialidad, en muchos casos, se pasaron a la virtualidad. Y si no, que lo digan el bullying y el cyberbullying, que son primos.
Si el estudiante entiende su rol de autoaprendizaje y si el profesor tiene una proactividad en la atención al estudiante, se podría generar una promoción de la interrelación interpersonal. Y aquí quiero hacer otro paréntesis porque tal vez los estudiantes podrían pensar que los profes estamos todo el tiempo, todo el día para ellos, lo cual no es tan cierto. Yo tengo vida, después de clases tengo vida, antes de clases tengo vida. El problema es que sigue siendo profe durante la jornada de profe y después de la jornada de profe. A mí me toca hacer planeaciones igual que ustedes un fin de semana. Me toca agarrar mi domingo libre en la oficina para poder, ¿cómo se llama? Responder correos o responder o revisar tareas. ¿Cuál es esa relación que tenemos con los estudiantes, colegas? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo la fomentamos? ¿Cómo esa hoguera de conocimiento lo vamos atizando con fuego para que no se nos apague? Creo que deberíamos de pensar en eso. Creo que deberíamos de innovar en la formulación de los cursos, sacar realmente el rato para hacer el planeamiento del curso, del sílabo. Y no nos queda de otra que explorar y explotar los recursos de las tecnologías de la información. Eso no lo podemos quitar de encima. Ahí está y siempre va a estar. Claves para motivar en entornos virtuales. Yo creo que las dos principales claves es que el estudiante entienda su rol y el profesor entienda su rol en un entorno que se llama entorno virtual, que llegó para quedarse. Los efectos de la virtualización de la educación los vamos a ver en las primeras generaciones graduadas en 4 o 5 años. Esas generaciones que entraron en el 19, en el 20, tendrán sus procesos, culminarán sus procesos en el 25, 26. ¿Qué profesionales le estamos entregando a la sociedad? ¿Realmente pueden resolver problemas como profesionales dentro del entorno en que les toca vivir? ¿O fueron estudiantes que la encontraron complicada porque todo era virtual o la encontraron fácil porque todo era virtual? Estamos muy lejanos de poder entender qué profesionales les estamos devolviendo a la sociedad. Sin embargo, yo creo que aquí el replanteamiento de las asignaciones y de los roles por parte de la academia, de los profesores y de los estudiantes tiene que darse de manera acelerada. Esta es una figura que extraje del informe que hizo la doctora Kikut. Muestra la distribución porcentual del estudiantado consultado en la investigación que ella hizo según la planificación del curso lectivo. Entonces, vemos que Pacífico Central representa el 2.2% de esa encuesta o de esa evaluación que se hizo de los procesos virtuales. Este es un dato que me parece muy importante y me parece que refleja el cómo estamos o el cómo podríamos estar mejor. Y habla sobre qué dispositivo utiliza para conectarse a las clases. El 80% básicamente dice que usa computadora portátil. Entonces, ahí ya tenemos una condición per se. Es realmente fuerte. La gente casi no usa escritorio, computadora de escritorio y tableta. Lo que usa es o computadora o celular, que es el otro gran número que se refleja. Ahora, ¿cómo se conectan los estudiantes según este estudio? Se conectan del internet inalámbrico de la casa y en segunda instancia de un celular Colby, todo en marca. Vean que las redes públicas es muy poca la gente que se conecta y el uso de otras marcas de telefonía pues no representa tanto, sino
el internet inalámbrico de la casa y el celular, dado por... Ahora, este es otro dato que me gustaría, antes de ya casi ir cerrando la ponencia de hoy, este es otro dato que me gustaría que analizáramos. La mayoría de procesos virtuales se dan en Zoom y esto me dejó anonadado por WhatsApp. Si alguno puede compartir su experiencia utilizando WhatsApp, se lo agradecería mucho. Yo particularmente uso Teams, que no lo veo acá. Perdón, está de último, casi de último, arriba de Hangouts y de Google Meet. Está Teams, que me parece que Teams no es una plataforma para generar procesos educativos. Me parece que es más una plataforma que sirve para procesos laborales. Yo soy un Zoom lover y moriré con Zoom lover hasta el último día que respiro como académico, porque me permite hacer muchísimas cosas no tan tiesas y tan cuadradas como las hace Teams. El WhatsApp lo uso más que todo para guiar a los grupos y para coordinar a los grupos y para generar recordatorios. Yo no uso WhatsApp para dar clases porque no sé cómo podría utilizarse. Más bien, si alguien tiene la experiencia, que la comente en la transmisión. Digamos, por ejemplo, 10 minutos antes de iniciar una clase, yo mando un mensaje: hola chicos, yo estoy listo para comenzar, pero la clase inicia en 10 minutos. Pa, y mando el mensaje. Si estamos en la clase y necesito que todos sepan al mismo tiempo la información, conectados o no conectados, en el momento de la clase sincrónica, pues simple y sencillamente lo que hago es que paso el archivo por WhatsApp. Después de, para respaldo mío, lo paso por correo, para que la gente diga: ah, es que no me llegó el WhatsApp, ah, es que no me llegó el correo. No, de alguna de las dos formas le tuvo que haber llegado la información. Sí creo que, yo aquí creo, y voy a hacer una infidencia, yo creo que las aulas virtuales, entiéndase entornos virtuales, entiéndase plataformas como Moodle, deberían de estar por encima del WhatsApp, del correo y del Zoom, porque son los espacios naturalmente establecidos para esto, que es educar. En un aula virtual usted puede subir videos, en un aula virtual usted puede subir archivos, en un aula virtual usted puede utilizar gamificaciones y puede jugar con sus estudiantes mientras van aprendiendo, pero vean que está casi en cuarto lugar. Y estadísticamente es representativo según el porcentaje que se usa. Vean que muy poca gente utiliza Teams y muy poca gente utiliza las Hangouts de Google Meet. La pregunta es, y es bien retórica, la pregunta es: ¿están los profesores preparados para utilizar la plataforma de Zoom? La pregunta es: ¿están los estudiantes familiarizados con las plataformas de Zoom? ¿Están los profesores y estudiantes familiarizados con las plataformas de Zoom y saben sacarle provecho? Pues esas son preguntas retóricas. Todos tenemos que ir. Y bueno, ya para casi finalizar esta ponencia, quiero cerrar con estos elementos. Entonces, es conectividad. Entonces, se necesita más formación para estudiantes como para profesores. Entonces, ¿cuál es el rol que está generando la academia, la administración, la parte administrativa? ¿Cuál es la que está asumiendo para romper los paradigmas? ¿Cuáles son? No lo sé. Cada universidad tiene procesos diferentes. Cada universidad tiene realidades diferentes. Cada sede de universidades vive en entornos diferentes. Puede ser que todos manejemos lo mismo. Puede ser que todos manejen la misma información, pero no le saquen el provecho. Yo creo que los entornos virtuales de educación previamente se utilizaban como reposarios de información. Era como una gaveta donde había un libro, usted lo sacaba, lo leía
le sacaba provecho y lo volvía a guardar. Lo peor que podemos hacer ahorita es utilizar esos entornos virtuales exactamente de la misma forma. Lo que pasa es que eso requiere involucramiento de los estudiantes y requiere involucramiento de los profesores. Creo que en los próximos 4 o 5 años, cuando ya estas generaciones que están siendo formadas de manera virtual salgan a la calle, nos daremos cuenta qué hay que mejorar, qué hay que hacer. Porque aquí los resultados son claros. Zoom es la plataforma que más se usa, la gente se conecta desde la casa y lo que utilizan para conectarse es una computadora. Ahí está el perfil muy básico de cómo es que se genera el proceso. ¿Cómo le vamos a sacar la milla extra a eso? ¿Qué elementos vamos a desarrollar para eso? Porque no sé las respuestas, porque ustedes me podrían decir, no, profe, a ver, ubiquémonos, es que ya empezaron a abrir, ya ahora se puede ir a mejenguear, ya la restricción vehicular llega hasta las 10, no a las 9. Sí, pero también hoy en las noticias dijeron que en Wuhan tienen un rebrote. Y creo que todos saben dónde queda Wuhan. Entonces, alegremente, yo no diría que estamos cerca de terminar esto. Jamás. Bajo ninguna circunstancia yo diría que estamos cerca de terminar esto. Es más bien, yo diría que esto nos está llevando a tomar otros rumbos. ¿Y cuáles son las decisiones que vamos a tomar a partir de esos nuevos caminos que se abrieron? Son los que tenemos que visualizar. Son los que tenemos que repensar. Son los que tenemos que entender. Y bueno, es parte de lo que quería comentarles hoy. Les agradezco mucho la sintonía. Me hubiera gustado que más profesores participaran, que más gente comentara, como sí sucedió en la clase anterior o en la ponencia anterior. Pero bueno, creo que por la hora mucha gente anda en otras también. Sin embargo, gracias por la atención dispensada. El encuentro será entonces el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde para poder intercambiar con otros profesores pues este tipo de información que les traigo para que la tomen en cuenta. De verdad, muchas gracias y buenas tardes, que la pasen bien.